Bienvenidos a la clase virtual de pelajes de equinos de la Cátedra Zootecnia General. El objetivo de esta clase es que el alumno identifique correctamente los pelajes de equino de manera que pueda llenar adecuadamente la libreta sanitaria equina. Esta clase se evaluará con el trabajo práctico número 8 en forma conjunta con la clase de cronometría dentaria. ¿Cuál es la importancia de conocer los pelajes equinos? Los equinos, para transitar en el territorio nacional, deben contar obligatoriamente con una libreta sanitaria equina por resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agroindustria de la Nación. Vendría a ser como nuestro DNI solamente para los caballos. Esta libreta es completada por un profesional veterinario, quien es el responsable ante SENASA y ante la justicia de la exactitud de los datos contenidos. Uno de estos datos es el pelaje del caballo al cual deberá pertenecer dicha libreta. Este tema es complicado por la disparidad de criterios de clasificación y de denominación en los cuales varía el país, inclusive dentro del mismo con las diferentes regiones. Para evitar este conflicto en la confección de la libreta sanitaria equina, SENASA limita el número de pelajes reconocidos a solo 15, sin especificar variedades. Las capas a determinar son las siguientes: blanco, alazán, oscuro, colorado, zaino, tordillo, rosillo, moro, bayo, gateado, lobuno, overo, tobiano, pintado y cebruno. En primer lugar, vamos a definir algunos conceptos que utilizaremos en esta clase. Primero, ¿qué es pelaje? Pelaje es el conjunto de colores de las mucosas, apéndices y pelo que cubren el cuerpo de los animales. Capa es el color del conjunto de los pelos que cubre el cuerpo, cabeza y cuello, prescindiendo del color de las extremidades, crin y cola y de las variantes de tono que los pelos pueden ofrecer en determinadas regiones. Variedad es una ligera modificación del color de base o una distribución especial del pigmento que aclara o oscurece la capa, las crines o la cola. Particularidad es la presencia de manchas blancas que diversos factores introducen en el caballo, en su cabeza o en sus miembros. Como cabos entendemos a la crin, la cola y la extremidad distal de los miembros. Por ejemplo, en la foto superior, el caballo tiene cabos negros. Para especificar un pelaje, primero tenemos que definir la capa, luego la particularidad que pueda llegar a tener en la crin o en la cola, y después las particularidades de la cabeza y de los miembros. Por ejemplo, en el caballo de arriba tenemos zaino trabado de atrás del lado de montar. En el caballo de abajo tenemos un alazán ruano calzado de 4. Para una mejor identificación de los pelajes los vamos a clasificar en 5 grupos. Primero los pelajes básicos, de los cuales surgen todos los demás. Luego las combinaciones, que son mezclas de pelos blancos sobre pelos de la capa. Las diluciones, que son pelajes en el cual el color se encuentra diluido, como lo dice su nombre. Los pintos, que presentan manchas blancas. Y los pelajes especiales, como pueden ser el pangaré, Picasso, etc. Ahora vamos a enfocarnos en los pelajes básicos, como el negro, el blanco, el alazán y el colorado, que vamos a describir en las próximas diapositivas. Los caballos negros son aquellos que presentan en todo su cuerpo pelos de este color.
No tienen que presentar decoloraciones, cambio de tonalidad o pelos de otro color, especialmente en el hocico y en los flancos. Pueden tener particularidades blancas en cabeza y miembro, pero esto no afecta la denominación general del pelaje. En caso de tener decoloraciones, se podría tratar de un zaino oscuro. Se denomina blanco al caballo que nace totalmente blanco, con la piel rosada y ojos coloreados, azules, marrones o ámbar. Genéticamente es portador del gen W dominante, que predomina sobre los otros pelajes. Este gen, cuando se da en forma homocigota, o sea 2W dominante, es letal y produce la muerte embrionaria del caballo. El blanco no es albino, se puede confundir con el mismo, pero se diferencia porque el albino presenta los ojos rosados por la falta absoluta de pigmentación. Recuerden que el blanco, el verdadero blanco, nace de color blanco. Después vamos a ver que hay otros pelajes que tienden al blanco, o sea que con el tiempo quedan completamente blancos, pero nace con un pelaje completamente distinto. Puede ser tordillo alazán o tordillo zaino, que con los años quedan blancos. El alazán tiene la tonalidad general del color naranja, que puede virar hacia el amarillo o hacia el chocolate, como pueden apreciar en la diapositiva. Todos esos equinos son de pelaje alazán. Nunca tienen cola, crin y cabos negros. En general, los pelos en estas ubicaciones son del color de la capa o con algunas variaciones en su tonalidad, pero nunca son negros. Puede tener particularidades blancas en cabeza y miembros, tal como señalamos en otros pelajes, pero esto no afecta la denominación general del mismo. El pelaje zaino tiene un color de capa colorado marrón, que varía desde el amarillo hasta el negro, pasando por el rojo. En todos los casos, siempre tienen los pelos de la crin, cola y extremo distal de los miembros de color negro, o sea, los cabos siempre van a ser negros. Cuando el colorado marrón tiende al rojizo, se denomina zaino colorado, y en algunas regiones se le suele llamar directamente colorado. Cuando tiende al negro, surge el zaino oscuro, y cuando tiende al amarillo con cierta tonalidad dorada, surge lo que es el zaino doradillo, que también se lo denomina simplemente doradillo. Ahora veamos el grupo de las combinaciones. En este grupo se intercalan pelos blancos sobre los pelos de la capa. Tenemos tres pelajes: el tordillo, el rosillo y el moro, que vamos a ver en las próximas diapositivas. El rosillo es una mezcla de pelos blancos con los pelos de la capa sobre la que actúa. Puede ser el zaino, el alazán, el bayo, el gateado, el lobuno, etc. Generalmente no afecta la cabeza y muchas veces tampoco afecta la parte inferior de los miembros. Los caballos normalmente nacen rosillos. Este alelo en condición homocigota dominante es letal embrionario, igual que lo que ocurre con el alelo del pelaje blanco. Muchas veces está restringido sobre algunas áreas del cuerpo, generalmente los flancos. El pelaje moro es una mezcla de pelos blancos que actúan sobre los pelos negros de una capa oscura. No afecta la cabeza y la extremidad inferior de los miembros. En cierto momento es muy parecido al tordillo, pero a diferencia de este, es constante a pesar del tiempo, o sea, no va tendiendo al blanco.
El pelaje tordillo está compuesto por una mezcla de pelos blancos y negros, lo que le da a la capa una imagen general de color gris, con una variación de tonalidades dependiendo la predominancia de uno o de los dos colores, del negro hacia el blanco. Este pelaje nace del color de la capa sobre lo que va a actuar el factor tordillo, o sea, pueden hacer zaino, alazán, etc. Y luego de un tiempo, generalmente 2 o 3 años, comienza a encanecer progresivamente desde la cabeza hacia el cuerpo. En este pelaje son muy comunes los tumores pigmentarios como los melanomas. Recuerden que este es un pelaje dinámico en un mismo animal. Comienza con un tordillo negro, después un tordillo claro y por último termina en blanco. Veamos el grupo de las diluciones. La dilución de los colores de los pelos en los caballos está controlada por lo menos por 4 genes. El color de la capa de estos pelajes no es la resultante de una mezcla de colores sólidos con el blanco, como en el caso del tordillo, moro o rosillo, sino un efecto de dilución o decoloración del color sólido. En este grupo vamos a encontrar 3 capas principales que son el bayo, el gateado y el lobuno. El bayo es un pelaje de color amarillento, que varía sus tonalidades desde el crema hasta el color yema, sobre los que después se agrega el color negro como las 2 fotos que ven hacia la derecha. Cuando actúa sobre el alazán tenemos el bayo con crin y cola clara. Cuando actúa sobre el zaino tenemos el bayo de cabos negros, como las 2 fotos de la derecha. En ocasiones los bayos pueden presentar raya de mula, que es una línea de pelo más oscuro sobre el dorso del animal hasta la cola, pero nunca tienen cebraduras. El gateado es el pelaje típico y más frecuente de la raza criolla. Corresponde a un color amarillo parduzco. Es el color de la estepa o de la paja brava. Siempre presentan raya de mula y cebraduras. Cuando actúa sobre el grupo del alazán, da el gateado rubio, cuyas cebraduras no son negras sino alazanas. Cuando actúa sobre el zaino, da el gateado de cabos negros. Veamos bien qué es la raya de mula y las cebraduras. La raya de mula es una línea de pelos más oscuros que el color de la capa, que se extiende sobre el dorso del animal desde la crin hasta la cola. Siempre van a estar en los gateados y en el lobuno, a veces también está en el bayo. La cebradura son líneas oscuras, transversales, a nivel de la rodilla y del antebrazo, en el miembro anterior y a nivel del garrón y la pierna en el miembro posterior. Nunca van a estar en el bayo, pero siempre van a estar en el gateado. Como ven, muchas veces la diferencia entre bayo y gateado se hace extremadamente difícil, porque hay todo un abanico de pelajes que se superponen entre uno y el otro. Una forma práctica de poder separar ambos grupos es la presencia de cebraduras. Cuando ustedes tienen duda si es un bayo o si es un gateado, fíjense en las cebraduras. Si tienen cebraduras, es un gateado. Si no tiene cebraduras, por más que pueda tener raya de mula, es un bayo. Por ejemplo, el bayo naranjo es muy similar al gateado y el gateado rubio es muy similar a lo que es un bayo. Lo que lo diferencia son las cebraduras. El lobuno es un pelaje típico también de la raza criolla. Es producido por la dilución del pelaje básico negro exclusivamente. Es un color gris parduzco, color rata o lobo, y siempre presenta raya de mula y cebraduras, y también tiene cabos negros.
Veamos el grupo de los pintos. Se caracterizan por tener manchas blancas en la cabeza, cuello, cuerpo y miembros. Dentro de este grupo tenemos el overo, el tobiano y el pintado. El pelaje pintado tiene similitud a un canino de raza dálmata. La mancha blanca es tan grande que se distribuye por todo el cuerpo y solo deja pequeñas manchas coloreadas del pelaje sobre el que actúa. Puede ser pintado negro o pintado colorado, como lo que ven en la foto de la diapositiva. Muchas veces la parte pintada se limita al anca o en la grupa. Es un pelaje que no se acepta en la raza criolla. El overo es un pelaje que sobre el color original de la capa se presentan manchas blancas. Normalmente la cabeza es blanca y al menos 2 de los miembros son coloreados. Las manchas blancas son de ubicación ventral, rara vez atraviesan la línea dorsal y los bordes de estas son irregulares, indefinidos. Recuerden, las manchas blancas en el overo son de bordes indefinidos que van de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y que toman la cabeza. Muchas veces tienen los ojos arcos. El tobiano también es un pelaje que tiene manchas blancas como el anterior, pero en este caso normalmente la cabeza es de color de la capa, no es blanca. El blanco es predominante en los 4 miembros. Las manchas blancas son de bordes precisos, regulares, mucho más grandes que en el overo. Generalmente atraviesan o cubre la línea dorsal del animal. En general, los flancos son de color sólido y la cola es de 2 colores. La caracterización de un pelaje como el tobiano se debe a la suma de las características mencionadas, aunque no siempre se presentan todas. Recuerden que las manchas blancas en el tobiano son de bordes netos que van de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y que normalmente no afectan la cabeza. El grupo de los pelajes especiales está constituido por pelajes que tienen ciertas características que los hacen fácilmente distinguibles. Dentro del mismo tenemos el ruano, el pangaré, el barcino, el picasso, el sebruno, el yaguané y algunos otros más. Se denomina ruano a un caballo de una capa variada que presenta la cola y la crin de una tonalidad más clara que los pelos de su capa o directamente cuando la crin y la cola son blancas. Se lo suele ver en el alazán y en el bayo, pero se puede dar sobre cualquier pelaje. El pangaré es un pelaje que parece descolorido o lavado, sobre todo en las regiones inferiores del cuerpo, el hocico, las axilas, el bajo vientre y la babilla. Ejemplificamos este caso diciendo que el animal podría encontrarse sobre un reflector. Se denomina barcino o atigrado al pelaje que presenta rayas oscuras dispuestas como la piel del tigre. En caballos es un patrón muy raro. El picasso es un caballo oscuro con una mancha blanca en la cabeza. Con este pelaje hay bastante discrepancia y según la bibliografía consultada aparecen distintas formas de describirlo. Para unificar la cátedra y a modo de facilitar la comprensión de los alumnos, elegimos la definición recién mencionada. También podrán leer que un picasso es un caballo de pelaje oscuro, con blanco en la cabeza y además en algunos de sus miembros.
El pelaje yaguané es muy raro en equinos. Se caracteriza por presentar una franja de color blanca que se extiende en dorsal del tronco, pudiendo cubrir parte del borde dorsal del cuello y la grupa. Algunos autores también lo describen como dos franjas blancas que corren paralelas a la línea longitudinal del animal. Veamos las particularidades de la cabeza. El estrellado es una mancha blanca del tamaño de una nuez en la frente. El lucero es cuando la mancha blanca tiene el tamaño de una naranja. Corazón es cuando la mancha blanca en la frente tiene forma de corazón. Listado es una línea de no más de 2 dedos de ancho que corre a lo largo de la cara. Mala cara es cuando posee una raya blanca en la cara en todo su largo y es mucho más ancha que en el caso del listado, o sea, cuando supera los 2 dedos. Pampa es aquel que tiene blanco no solo en la parte anterior de la cabeza, sino también en las caras laterales, sobrepasando el canto lateral de uno o de ambos ojos. En este caso generalmente se asocia con la característica de sarco. Por último, el pico blanco es una mancha blanca en la región de la nariz. La mancha puede ser de diferente tamaño. Veamos las particularidades de los miembros. Calzado se le dice al caballo que tiene blanco en uno o en más de sus miembros. Calzado bajo cuando la mancha blanca no llega al nudo. Calzado medio cuando sobrepasa el nudo. Y calzado alto cuando llega a la rodilla o al garrón y sobrepasa estas dos regiones. Coronilla es una franja angosta en torno al casco. Anillo cuando el blanco cubre la cuartilla. Y botas con delantal es aquel caballo que es calzado hasta el garrón y termina con una línea oblicua de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. En el caso que sea un solo miembro el calzado, tenemos que especificar si es calzado de adelante o si es calzado de atrás o si es del lado derecho, del lado del lazo o del lado izquierdo, del lado de montar. Por ejemplo, en la foto tenemos un alazán listado, calzado de atrás, del lado de montar. Cuando son dos miembros los calzados, pueden ser que sean las dos manos o los dos pies, en ese caso es maniado de adelante o maniado de atrás, como vemos en la foto, es un maniado de atrás. Puede ser que sea la mano y la pata del mismo lado del cuerpo, en ese caso se denomina media res, que puede ser del lado izquierdo, o sea, del lado de montar, o del lado derecho, del lado del lazo. En el caso de la foto tenemos un Picasso media res del lado de montar. Puede ser que sea cruzado cuando es una mano de un lado y la pata del otro. Se denomina según la posición de la mano. En el caso de la foto es un cruzado del lado de montar. Cuando son tres miembros los calzados se denomina trabado. Y la mano que queda impar es la que determina si es trabado de adelante o trabado de atrás, si es trabado del lado del lazo o si es trabado del lado de montar. Por ejemplo, en la foto tenemos un trabado de adelante del lado de montar. Cuando tiene los cuatro miembros blancos, calzados, se denomina calzado de cuatro. Para cerrar la presentación, en la foto aparece don Emilio Solanet, pionero en la cría de caballos criollos, junto a Aimé Félix Cifelli, un suizo que cumplió con la epopeya de unir Argentina con Estados Unidos en un viaje a pie de caballo.
Los caballos que se ilustran son Gato y Mancha, ejemplares de la raza criolla argentina que pasaron a la inmortalidad luego de cumplir con semejante aventura. Muchas gracias por escucharnos.